Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos nuevamente en el estudio bíblico de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Restauración Betel, y estamos estudiando el libro de San Marcos, el Evangelio según San Marcos. ¿A quién le gustaría escuchar que le dijeran, eres más falso que Judas? A nadie, ¿verdad? Porque eso es una acusación. Ese nombre de Judas tiene una carga hiriente, ¿verdad? Nadie le pone ese nombre a un hijo, a una criatura, ¿verdad? Hoy continuamos utilizando el libro de Marcos para conocer mejor nuestra condición de hijos de Dios. Desde el principio, en ese libro, en ese evangelio, Marcos declara la divinidad de Jesús. Él es el Cristo, Hijo de Dios, en el capítulo 1, al principio. Recordemos que cuando leemos ese libro, tenemos que ubicarnos en el contexto, en el ambiente, en la cultura, en la sociedad donde se vivía. Y en ese momento, nadie de la sociedad en el área principal, ¿verdad? Del movimiento religioso más amplio, se conocía que Dios pudiera venir y encarnarse en un ser humano, ¿verdad? Eso fue una cosa bien trascendental. Y es tan trascendental que ahí radica nuestra salvación, ¿verdad? También Marcos deja claro que Jesús es humano. Cuando nos cuenta sobre las emociones de Jesús, nos habla de que él se conmovió, que tuvo compasión en los versículos 34 del capítulo 6. En el capítulo 7 nos habla de que suspiró, y la palabra suspiro es más allá que respirar, es el producto de una emoción, ¿verdad? Se cansó, se durmió sobre un cojín. Como era divino y humano, fue el único sacrificio aceptable para salvarnos a nosotros. Eso lo encontramos en el capítulo 10, ¿verdad? A pesar de su divinidad, Jesús dice que no vino para ser servido, sino para servir. Y ahí está nuestro gran tropiezo. Preferimos adorar al Dios majestuoso, interpretando la palabra majestuosidad como distancia, elevación. Y no estamos tan dispuestos a servir al Dios que vino a servir y a servir al ser humano, ¿verdad? Así que la importancia del prójimo, del ser humano, del otro, de la creación de Dios en nuestra vida es como que bien medular, bien importante. Ya estamos adelantados en el estudio de ese evangelio que consta de 16 capítulos, y hoy estamos viendo el 14. Y ahí encontramos entre los eventos que nos describe, dos eventos que son dolorosísimos. Los personifican Judas y Pedro. Traición y negación. Maestro, compañero y salvador fueron traicionados o fueron negados en el momento cumbre de ese ministerio terrenal, en el momento cumbre de su vida terrenal, ¿verdad? La traición y negación provocan emociones dolorosísimas, pero lo vemos como un asunto lejano en el tiempo. Judas y Pedro están lejos, distantes, de hecho están ajenos a nosotros, ¿verdad? La verdad es que no es cosa pasada, tampoco es tan distante, tampoco es tan ajeno, porque la traición y la negación ocurren hoy y pueden ocurrir, han ocurrido. Yo he negado y yo he traicionado. Así que empieza por esa actitud de reconocimiento, y ahí se abre el entendimiento, ahí se abren los ojos, ¿verdad? Podemos obtener mucho beneficio del estudio bíblico si lo traducimos y si lo aplicamos a mi vida diaria, a la vida personal. Esta frase que hemos utilizado antes de A.W. Tozer dice, hay pocas cosas más tediosas, enzorrosas, ¿verdad? E inútiles, sin uso, que enseñar doctrina por enseñar doctrina. La verdad que no se traduce en vida, no es verdad en el sentido bíblico, sino que es algo menos o es otra cosa. La Biblia es más que un volumen de verdades que hasta ahora hemos desconocido sobre Dios, el hombre y el universo. Es más que eso. Es un libro de exhortación basado en esas verdades. Nos exhorta a nosotros.
Una gran parte del libro está dedicado a un urgente esfuerzo para persuadir a la gente a que cambie sus caminos y que ajuste su vida para que armonice con la voluntad de Dios, tal como está expuesto, explicado en esas páginas. Vamos a leer un poquito en Marcos 14. En el 1 dice, faltaban solo 2 días para la Pascua, momento bien importante para ese pueblo, celebración, reunión, y para la fiesta de los panes sin levadura, momento crítico históricamente por lo que había pasado cuando se liberó el pueblo de Egipto, pero también religiosamente para la dedicación al Dios único. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, las dos clases principales del Sanedrín, buscaban con artimaña, con malicia, con engaño, con sutileza, cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían, no lo hagamos durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. Estaban buscando el momento propicio. Y en el 10 dice que Judas Iscariote, que era uno de los de adentro, de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a su líder, a su maestro, a su compañero, a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Y en Marcos 14, 69 y en adelante encontramos lo que pasa con Pedro. Y una criada, ya Jesucristo arrestado, ¿verdad? Allí en aquel patio, una criada vio a Pedro y le dice a los que estaban presentes, este es uno de ellos. ¿Qué dijo Pedro? Y lo volvió a negar. Y un poco después, los que estaban presentes dijeron otra vez a Pedro, ciertamente tú eres uno de ellos, porque tú eres Galileo y tu habla concuerda con eso. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, diciendo, yo no conozco a este hombre de quien habláis. Y la segunda vez cantó el gallo. Y Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y cuando pensó en ello, lloró. Y la palabra que se utiliza cuando describe ese evento en la Biblia es la que se utiliza para describir un llanto largo, continuado, un llanto profundo, un llanto del corazón. Pues encontramos a Judas y a Pedro. Y encontramos 2 actos que describimos con las palabras traición y negación. Pero negar y traicionar están relacionados. La palabra traición, que viene del latín traditio, la tradición es aquella falta que quebranta la lealtad o la fidelidad que se debería guardar hacia alguien o hacia algo. Consiste en renegar, y ahí encontramos de nuevo la negación repetida, ya sea con una acción o con un dicho de un compromiso de lealtad. ¿Tenemos usted y yo compromisos de lealtad? Pues si usted me dice que lo tiene con Dios, pero deja afuera al prójimo, al otro que comparte la vida que es Cristo conmigo, pues está obviando parte importante, porque yo tengo compromiso con la vida, con el otro, con la creación de Dios. La negación consiste en la invalidación, desconocimiento, la negación, ¿verdad? Es cuando yo ignoro una realidad o una persona o una información. Yo podría negar conocer algo, ¿verdad? Pero negar conocer a una persona o negarle en su esencia, eso es negación. ¿Quiénes niegan a Jesús? Se niega a Jesús hoy día. Porque Jesús no es un personaje histórico del pasado. Jesús es un personaje real de hoy, ¿verdad? Los que definen a Jesús desde su propia forma, los que crean su propio Jesús, le niegan, le ignoran, le invalidan. La traición implica negación de la esencia de una realidad o de una persona, ¿verdad? Cuando digo que Jesús es como yo deseo que sea, no como es. Yo niego su esencia y la sustituyo con mi idea de su esencia, mi Jesús. Cuando yo lo quiero poderoso y valiente,
el león dominando a los demás, reclamándole que se arrodillen. Yo niego al Jesús, yo quiero león, yo no lo quiero cordero, ¿verdad? Yo soy parte del cuerpo del león, yo no soy parte del cuerpo del cordero, que sirve, que se somete, ¿verdad? Cuando yo quiero a un Jesús juez para juzgar a los demás y sentenciarlos al castigo, cuando yo no lo quiero perdonando, yo lo quiero dirigiendo, mandando, castigando, sentenciando, yo estoy negando al Jesús bíblico que está escrito, descrito, demostrado, presentado en la Biblia continuamente. Cuando yo no quiero que Jesús persista en el perdón, me perdonó una vez y no me perdone más de eso. Bueno, a mí me puede perdonar 1000, ¿verdad? Pero yo no quiero que perdone a los demás. Cuando yo no quiero a Jesús que persista en su perdón, pues yo estoy negando al verdadero Jesús, que persistió hasta la muerte, que persiste para salvarme a mí. Lo quiero salvando al mundo con la imposición de esa salvación. Yo quiero incluso hasta legislar para salvar a la gente por leyes. Yo estoy negando a Jesús. Cuando yo lo quiero haciendo milagros para que la vida sea como yo quiero que sea, yo estoy negando al verdadero Jesús. Yo estoy creando mi propio Jesús. Judas y Pedro deseaban a un Jesús a su manera. Hay otra forma también, digo, hay varias formas, ¿verdad? Hoy nos vamos a centrar en dos maneras de ignorar o de negar o de traicionar a Jesús. Cuando lo conformo, cuando lo llevo a mi manera, a mi definición, o cuando lo ignoro, cuando simplemente miro al otro lado. Jesús es la vida. Dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando ese verso simplemente se convierte en un verso poético, lindo, inspirador, pero no un verso real, cuando la vida que veo en el otro es una vida ajena, yo ignoro que Jesús dijo que Él era esa vida, la vida que veo en aquella persona a quien yo aborrezco. Yo veo a Jesús en la vida. Yo veo a Jesús cuando veo a una persona. ¿Por qué razón lo negaron? ¿O por qué razón lo traicionaron? ¿Quién niega a Jesús hoy? ¿Cómo negamos a Jesús hoy, verdad? ¿Cuán lejos están Judas y Pedro de la sociedad del día de hoy? ¿Están muy lejos? ¿Están distantes? ¿Son dos ejemplos de la historia o son dos ejemplos de la realidad? Judas era tan malo como creemos, como lo describimos, y sus motivaciones eran tan terribles como parecen. Judas hizo todo aquel desastre solamente para 30 monedas, que era un precio que se gastaba, era el costo de un esclavo en ese momento, 30 monedas de plata. Y Pedro era tan mentiroso, tan falso, tan débil, tan como nosotros lo describimos. Hay comunión entre las naturalezas de Judas y de Pedro con nuestra realidad. En el caso de Judas es interesante porque la descripción histórica que tenemos dice que, por ejemplo, que murió ahorcado en Mateo 27:5, pero más adelante en Hechos 1:17 dice que Judas se contaba entre los nuestros, participaba en nuestro ministerio y con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, allí cayó de cabeza, se reventó y se le salían las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Judas puede haber muerto por ahorcamiento o por caída. Discrepancia, ¿verdad? Puede haber discrepancia en cuanto a la interpretación de los motivos. ¿Fue por las monedas o fue por otra cosa? Judas era un hombre malo que deseaba matar a Jesús para que desapareciera su enseñanza. Puede haber sido un hombre que creía que obraba bien y que podía ayudar a Jesús, Dios, a imponer su reinado. Ese es un motivo elevado. Ayudar a Dios a imponer su reinado. Pues eso suena muy diferente a pensar que lo vendí por 30 monedas, ¿verdad? Cuando leemos acerca del detalle del tiempo en el que Judas realiza la transacción de entrega de Jesús, nos obliga a pensar
que conocía la importancia del tiempo para el sacrificio de Jesús. ¿Por qué los principales del Sanedrín no querían arrestar a Jesús y Judas forzó entregándole que ese sacrificio se realizara en un momento particular, en la Pascua? ¿Por qué? Históricamente, hemos estudiado esto antes, el sacrificio, el tipo de Jesús, sacrificio pascual, era importantísimo y los líderes del Sanedrín no querían aceptarlo. Judas estaría entonces obligando al Sanedrín a hacer algo que era religiosamente importante, cumplimiento profético. Eso puede ser un acto de profundo celo religioso. ¿Hay celo religioso hoy en día? ¿Puede Judas haber actuado en el momento que pensaba que era más propicio para cumplir esa profecía? Las dos clases en el Sanedrín se unieron para dar muerte a nuestro Señor, pero no querían que eso se realizara en ese momento. Temían que el pueblo peleara por él. La fiesta había traído a Jerusalén una gran multitud de judíos, entre los cuales estarían muchos que habían recibido beneficios de Cristo, sanidades, perdón, y que por lo tanto al menos lo adoraban como profeta, aunque no comprendieran su divinidad. Los gobernantes del pueblo temieron que estos se levantaran en su defensa, así que era bien importante para el cumplimiento profético que fuera en ese momento, pero los que lo querían arrestar y destruir no querían hacerlo en ese momento. Su primera intención, por lo tanto, no fue destruirlo hasta después del cierre de la fiesta pascual. La traición de Judas por parte de Jesús, por parte de Judas, forzó aquel evento. Cuando vieron que estaba realmente en sus manos, entonces pues resolvieron crucificarlo porque ya Judas lo había entregado, ya no había vuelta atrás. Y así se cumplió el propósito divino de que Cristo sufriera en ese tiempo particular. Porque el cordero inmolado en la Pascua era un tipo del mismo cordero pascual que había de ser sacrificado en ese momento con el propósito predeterminado de Dios de salvarnos a nosotros, levantarlo sobre la cruz para la redención del mundo. Judas llevó a cabo entonces un papel que pudiera haber ayudado religiosamente, no dentro del propósito divino, según el entendimiento humano, a que se cumpliera la profecía. Cuando buscamos información acerca del origen de Judas y la razón para que estuviera a cargo de la tesorería, ¿por qué Judas estaba a cargo del dinero? Sabía contar y los demás no sabían contar. Judas sabía leer y sabía de números. Judas provenía de Judea. Judea era la comunidad económicamente más acomodada y estaban los más ricos, mientras que Galilea era de los pobres, los analfabetas, los pescadores, los trabajadores. Probablemente Judas era más intelectual, era más ambicioso y conocía más del contenido de la tradición religiosa. Es probable que Judas, que estaba fascinado por la figura del profeta, pero no conocía su verdadera naturaleza de Dios y de Salvador. Bueno, y más que nada, no conocía la ley que cumple todas las leyes, que es la ley del amor. Está tan distante de la tradición religiosa. Judas acabó convirtiéndose en el mejor devoto. Como era intelectual y como era ambicioso, preparó un plan. ¿Qué hacen los intelectuales? Utilizan su intelecto para ayudar a Jesús. Según su planificación, Jesús debería aumentar su círculo de seguidores, ampliar, crecer. Siempre pensamos que crecimiento es número, ¿verdad? Nunca pensamos que el crecimiento es experiencia individual. Y debería llegar hasta el corazón del poder que estaba en Jerusalén. Pensamos siempre que yo puedo actuar más desde el poder político, cultural y religioso que del poder que hay en el corazón del ser humano, ¿verdad? Allí Judas pensaba que Jesús debería revelarse como Dios. Judas puede haber pensado que ayudaba a Dios. Cuando creemos que tenemos méritos o entendimiento como para ayudar a Dios, cuando nos creemos eso, estamos negando su verdadera naturaleza y estamos desconociendo nuestra naturaleza, nuestra condición.
En vez de dar vista a los ciegos y echar demonios o curar paralíticos, el profeta debería hacer en Jerusalén el gran milagro que lo revelaría como el Mesías, el libertador de Israel, un Dios en la tierra, que era vencer la muerte. Organizó las cosas para que fuera condenado y crucificado según su plan. Y en ese momento se libraría milagrosamente de la muerte, frente a los ojos de los poderosos, frente a los ojos de todos, en el momento propicio, en las vísperas de la Pascua. Según Judas era un plan perfecto. Aunque los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes no deseaban arrestarlo en medio de la fiesta, Judas prácticamente los llevó, los obligó a cambiar su plan. Es importante recordar que Judas actúa considerando a Jesús como Dios o como amenaza a Dios. Vamos a permitir esa posibilidad, ¿verdad? Podía pensar que Jesús de verdad amenazaba a Dios o podía pensar que Jesús era Dios. Los demás apóstoles aún no entendían esa deidad de Dios. Si Pedro lo hubiera entendido, no lo hubiera negado. Yo no niego a Dios, usted no niega a Dios. Claro que no. A Dios no. Si los demás apóstoles hubieran reconocido la deidad de Dios, no se hubieran ido, hubieran estado allí al lado de él. Jesús se refería a sí mismo como hijo del hombre, que en arameo significa simplemente hombre. Jesús hablaba como, enfatizaba su condición humana, su encarnación. Él decía que el único Dios era su Padre del cielo, al que se quejó con lamento cuando se vio abandonado en la cruz. Es una escena humana, profundamente humana. Puede haber actuado Judas por motivos profundamente religiosos. Puede haber Judas ignorado o negado la verdad que es Cristo. En el caso de Pedro se encuentra en aquel patio, viene una criada, le dice, ¿tú eres de los que anda con él? Y él dijo, no, yo ni sé quién es él, yo no entiendo lo que tú dices, yo no tengo nada que ver con eso. Esto demuestra el gran terror de Pedro. Se sintió intimidado por la pregunta de aquella sirvienta, negó a su Señor. El mismo Pedro que después, cuando recibió el Espíritu Santo, pudo decir, debemos obedecer a Dios antes que al hombre. Dijo, yo no sé, yo no entiendo lo que tú dices. Cada palabra aquí es enfática. Él quería dejar claro que él no conocía a Jesús, no sabía de qué estaban hablando. Es como si él hubiera dicho, tampoco sé de quién es este Jesús, que no sé ni lo que tú dices o lo que tú preguntas de él. No sé ni quién es él o qué es él, ni nada sobre él. Y yo me pregunto, ¿y por qué Pedro estaba allí, verdad? Pedro negó a Jesús porque desconocía su verdadera naturaleza. Negamos algo o a alguien cuando no lo vemos y está ahí. Cuando lo invisibilizamos. Yo ni sé de lo que me están hablando. Yo no puedo entender eso. Cuando negamos esa esencia. Cuando vemos lo aparente, lo de afuera, y no vemos lo de adentro. Cuando alguien es diferente a mí, ni lo veo. Niego su condición de creación de Dios. Niego su vida que es Cristo. Preguntamos, ¿a quién negamos nosotros hoy en día? ¿A quién desconocemos? No a quién, perdónenme, ¿a quiénes? Cuando nosotros ignoramos como si fuera invisible a alguien, ¿a quién negamos el amor? Aquí voy a hacer un parrafito sobre la muerte informada el 29 de agosto, hace 2 semanas, menos de 2 semanas, de el hombre de los hoyos. Ese hombre se murió por ahí, a fines de agosto. Le decían el hombre de los hoyos porque era un hombre que era parte de una tribu en un pueblo profundamente cristiano, que es Brasil, con un presidente que declara con la Biblia en la mano que él es cristiano. Y ahí ese hombre, que era miembro de una tribu, fue el último que quedó después de que los fueron matando, asesinando, envenenando y matándolos por medio de armas de fuego, porque vivían en un lugar donde había recursos naturales que alguien quería explotar. Querían sacar oro, querían destruir la selva para sembrar,
para tener ganado, para hacer dinero, ¿verdad? Y el hombre de los hoyos, más o menos entre 60 y 70 años, vivió los últimos 40 solo. Hacía chozas en la selva y hacía hoyos, por eso le decían hombre de los hoyos, porque ahí cazaba, ahí abajo él ponía flechas y los animales que caían en ese hoyo, él los podía utilizar como alimento. Y ese hombre fue encontrado el 29 de agosto porque él mismo se acostó en el suelo y se cubrió de plumas de aves. Eso es una preparación mortuoria, eso es lo que se hace con los muertos, pero él lo hizo para sí mismo. Y se acostó, se cubrió con plumas y murió. Eso que yo estoy describiendo no era un secreto, era una cosa conocida. Había un hombre allí viviendo solo y la sociedad de una nación profundamente cristiana lo ignoró. Hasta que se murió solito allí, ¿verdad? Pero es el único que muere así. ¿Cuántos miembros de esta sociedad estamos matando porque el lucro, el interés en la riqueza, en la acumulación de riqueza nos lleva a decir, bueno, pues que se muera? Y se mueren de hambre, y se mueren de enfermedad, y le negamos la medicamento, y le negamos la salud, y le negamos el alimento, y le negamos las oportunidades de estudiar, de educarse, de crecer, por la acumulación de riqueza. A la sociedad de hoy en día le falta entender el amor. Lo que le faltaba a Pedro era entender el amor, precisamente. Pedro creía amar a Jesús y así era, con toda la emoción humana de la que era capaz. Él había dicho que lo amaba, pero no había aprendido aún cómo caminar según el amor de Cristo. No había aprendido todavía a descubrir su identidad. No mediante el esfuerzo para intentar ser alguien en sí mismo, sino en que Jesús le aceptase a él. Ese es el secreto. Y Jesús lo sabía. Pedro, con la máxima dedicación de su carne, con la consagración completa, con la sinceridad de su corazón, pudo decirle a Jesús, Señor, sé a dónde vas. Vas a la muerte y yo pondré mi vida contigo. Y Jesús entendió esto y le dijo, Pedro, antes de que llegue la mañana me negarás 3 veces. La emoción nos lleva a decir unas cosas, nuestro propio entendimiento nos lleva a decir unas cosas y no nos acabamos de rendir. No nos acabamos de rendir el amor de Dios. Usted se acordará de que en Juan 21, cuando Jesús se reunió con sus discípulos a la orilla de Galilea, después de la resurrección, hizo una hoguera para ellos y colocó algunos pescados para que se cocinaran y desayunaron juntos. Cuando acabaron de comer, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Y una vez más, ¿me amas? Señor, tú todo lo sabes, sabes que te quiero. Y entonces fue cuando le dijo, pastorea mis ovejas. En ese momento le hizo un encargo a este discípulo después de que aprendió lo que significaba realmente el amor. Cuando Pedro aprendió cómo aprovechar el amor disponible en Jesús para ser fortalecido a fin de poder alcanzar con amor a otros, entonces fue cuando Jesús le envió con una comisión de alcance mundial a alimentar a las ovejas de Dios. Juan nos deja con este relato para que nos ayude a darnos cuenta de que Jesús nos entiende a fondo, ve todo lo que sucede en nuestras vidas y está dispuesto a ayudarnos, a darnos el entendimiento mediante el cual podemos cumplir esa exigencia que es imposible humanamente, ¿verdad? Renunciar para poder obtener, recibir, perder para poder ganar, dejarnos derrotar para poder vencer. Cuando aprendemos a amar con el amor de Jesús y a depender de Él, entonces es que conocerán todos que sois mis discípulos. No es por el legalismo, no es por el cumplimiento religioso, es por aprender a amar al otro. Judas creía que un acto de fervor religioso provocaría que conocerán todos que sois mis discípulos. Es un acto de amar al prójimo el que nos revela como discípulos. ¿Deseamos ser sus discípulos? ¿Deseamos ser fieles y leales a Jesús? Él nos capacita. ¿Podemos hacerlo con nuestro propio entendimiento, como creía Judas? No. ¿Podríamos hacerlo con nuestras propias fuerzas y valor, como intentó Pedro? No. Pero no es difícil.
Solo se necesita rendirse, renunciar a hacerlo con nuestra propia fuerza y permitirle al Señor que nos use. Concluimos aquí, nos quedamos con la asignación de pensar en este tema. Que Dios nos bendiga.